el tema de los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución en las licitaciones de las empresas de servicio público. Y para ello contamos de nuevo con Diego Ballina y con Marc Gil, y hoy nos acompañará también Claudia García. Claudia es una vieja conocida de la escuela, ha sido alumna y ha sido profesora de la escuela, y actualmente es la directora jurídica y de desarrollo de PIWAX, que es una empresa que se dedica a asesorar a empresas y ayuntamientos en todo el ámbito del funcionamiento y la gestión de las empresas de servicios públicos. Así que, por mi parte, Claudia, buenas tardes. Gracias por tu colaboración. Gracias a Marc y a Diego por su presencia una vez más esta tarde. Pedirle disculpas porque ellos lo verán ustedes con corbata, pero claro, están en el norte de España y yo estoy, y hoy en Sevilla tenemos 40 grados, así que entenderán ustedes por qué no me ha sido posible ponerme la corbata, pero espero que lo sepan ustedes entender. Claudia, te dejo con Diego, con Marc, y yo estaré por aquí pendiente de vosotros en todo momento. ¿De acuerdo? Gracias y adelante. Fenomenal, Jesús. Te vamos a disculpar por lo de la corbata. Y nada, como siempre, pues agradecer a la escuela el poder estar aquí, tanto en mi nombre como en el nombre de PIWAX, y nada, además también acompañada por Diego y por Marc. Es verdad que lo veníamos hablando, ¿no? Y este tema de los criterios de la adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución es un tema mucho más práctico. Si bien tanto Diego como Marc van a aterrizar, ¿no?, los conceptos teóricos que marca la Ley de Contratos del Sector Público, los criterios de adjudicación es algo mucho más tangible, ¿no? Vamos a poder aterrizar la ley a la realidad de lo que estamos viviendo y al final a la realidad de lo que nos enfrentamos pues a la hora de establecer los criterios de adjudicación en unos pliegos, además en relación con los servicios públicos. Bueno, en este caso es verdad que dependiendo del servicio público pues habrá que analizar unas condiciones u otras. Nosotros desde PIWAX, y como muchos sabéis porque nos habéis venido acompañando a través de distintos seminarios, al final los servicios públicos no solo tienes que analizar la parte jurídica, sino también necesitan de un dimensionamiento técnico y de una valoración económico-financiera. Y en función del servicio público que estemos analizando, pues ese estudio de costes, ese dimensionamiento tiene distintas variables que también te pueden condicionar pues tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución. Es decir, yo creo o entiendo, ¿no?, ya estoy adelantando un poco opiniones, pero creo que al ser tan práctico también este tema va a ser muy participativo, pero entiendo que de alguna manera pues sí hay que tener en cuenta estos criterios, qué servicio público estamos analizando. No es lo mismo un servicio, por ejemplo, que me ocurre de recogida de residuos sólidos urbanos en el que el personal representa el 75 o incluso el 80% del presupuesto base de licitación, ¿no?, que al final dices, bueno, tengo un 20% en el que el licitador puede hacer cierta baja, pero no tiene mucho margen, con lo cual quizás ahí no interesa tanto el criterio de adjudicación precio como puedan ser otros servicios públicos, pues me imagino ciclo integral del agua que tenga un coste de mano de obra menor y que sí que de alguna manera puedas tener más margen en lo que son los costes de operación, la eficiencia energética, las inversiones que puedas acometer en el servicio, ¿no? Yo lo centro todo en los servicios públicos porque, bueno, es lo que nos ocupa en este caso, pero creo que también ocuparía cualquier otro pliego, tanto de servicio como de suministro como de obra. Es decir, analicemos bien qué servicio, qué suministro, qué obra estamos licitando y a partir de ahí establezcamos criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución que tengan relación con lo que estamos analizando. Veámoslo desde distintos puntos de vista. Bueno, y como decía Jesús, pues hoy contamos de nuevo con Diego y con Marc. No me quiero extender mucho y les quiero dar la palabra ya. Diego, como sabéis, es secretario de letrado del Ayuntamiento de Gijón, y Marc Gil es abogado consultor especialista además en contratación pública y en PANAF, con lo cual yo creo que van a analizar bien esta materia que nos ocupa hoy y de alguna manera sí que les animo a que seamos muy participativos. Es decir, yo creo que todos nos hemos enfrentado a los criterios de adjudicación desde un punto de vista y desde otro, porque al final es verdad que los asistentes y los alumnos en los webinars muchas veces tienen perfiles diferentes, a veces vienen del sector público y otras veces son las propias empresas licitadoras que prestan los servicios públicos en este caso,
y creo que tanto desde un punto de vista como desde otro, tanto desde el punto de vista de quién establece los criterios de adjudicación como quien los sufre, entre comillas, a la hora de presentar una oferta, pues de alguna manera yo creo que es bueno escuchar vuestra opinión, es bueno escuchar vuestras dudas y os animo a que a través del chat o a través de las preguntas nos vayáis lanzando todas las dudas que tengáis. Intentaré moderar para no cortar mucho a Diego y a Marc, pero que de alguna manera podamos ir introduciendo estas preguntas. Y sin más, pues nada, Diego, Marc, os doy la palabra, bienvenidos y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, lo que comentabas, yo creo que tienes toda la razón. Al final, yo creo que sí que es un tema tremendamente transversal y que a todo el mundo se le plantea, ¿no? en el día a día. La determinación de los criterios de adjudicación es un elemento esencial en las licitaciones públicas. Y la necesidad que tenemos, yo creo que de un lado, pues eso, de adaptar los criterios de adjudicación que sean útiles en cada licitación, ¿no? a lo que estamos buscando contratar, en ese base de la memoria económica, de ver las posibilidades que tiene pues, de baja en esa determinada o concreta licitación, y también entender el marco legal en el que nos movemos a la hora de delimitarlos, ¿no? Es una combinación de los dos. Decir, oiga, ¿qué quiero hacer y qué puedo hacer, ¿no? Son las dos cuestiones, yo creo que esenciales. Bueno, hoy el seminario de hoy es bastante más práctico que el del otro día. El del otro día, bueno, dejamos el marco jurídico y es un tema un poco más árido. Yo creo que este da un poco más de juego a la hora de participar y a la hora de sacarle un rendimiento práctico al trabajo, ¿no? Vamos a analizar, sobre todo, lo veis en el programa, pues tanto las fórmulas, que yo creo que es un tema que da muchísimo juego en las licitaciones, el tema de las fórmulas matemáticas que podemos utilizar. Lo vamos a hacer con un enfoque no de grandes matemáticos, ¿no? Un poco más que primaria, ¿no? Marc, poco más de primaria, que es lo que de juristas, y es lo que deseamos, sí. Vamos a bajarlo a tierra, pero como si fuéramos eso, de primaria. De primaria, ¿no? Es un poco nivel primaria, pero ahora más con ejemplos prácticos se ve la influencia que tiene, ¿no? Y ver un poquitito cuál es el marco de los tribunales de recursos contractuales. Tienes que referirte, Diego, yo creo, hay que explicarlo para que se entienda, ¿no? Bajar la contratación pública al suelo es explicarlo a veterinarios, ¿no? Como si fuéramos veterinarios. Es decir, realmente necesitamos entenderlo. Y es lo que vamos a hacer con las fórmulas hoy, ¿no? Sí. Destriparlas de manera que lo entendamos. Sí, que lo entendamos y que veamos un poco cuál es nuestro suelo, mira, aquí nos podemos mover y dentro de aquí, un poco combinando, como decía Claudia, en función de cada licitación, decir, mira, puedo utilizar este elenco de fórmulas, tengo justificado, porque la memoria económica va a ser determinante, como comentaba, a la hora de escoger una u otra, con este escenario económico del contrato, voy a escoger esta fórmula matemática que me va a permitir conseguir lo que busco en la licitación. Y luego vamos a intentar analizar también pues, algunos de los criterios que son más clásicos dentro de la contratación, tema de mejoras sociales también, que ha dado bastante polémica, y ver un poco también, bueno, de certificados sociales y medioambientales que tienen también su posibilidad de utilización como criterios de adjudicación, y alguna cosilla más por ahí si nos da tiempo. O sea que, no sé, si quieres, comenzamos. Yo creo que comenzamos ya, ¿no? Sí. Yo brindo también al público que, como bien ha dicho Claudia, nos interrumpa, ¿vale? Ya sea en medio de la tarde o al final, como dispongamos, ¿vale? Pero que se convierta en algo dinámico y que podamos participar, ¿vale? Que no se convierta en nuestro ladrillo. Sí, como exacto, veréis, que vayan además, sí. Marc, lanzando las dudas y sí. Luego según vaya avanzando la presentación para el primer bloque de los criterios de adjudicación, pues ya según vayan surgiendo las vamos tratando también. Fenomenal. Veréis que los vamos interrumpiendo para hacerlo un poquito más dinámico esta tarde. Comenzamos, Diego. Bueno, pues a ver, el objetivo de los criterios de adjudicación no es otro que identificar a las ofertas que mejor satisfacen el interés general. Lo que ocurre es que ocupan una posición central dentro de la licitación pública, ¿no? Nos relacionan, digamos, los criterios de adjudicación están íntimamente relacionados con los principios esenciales de la contratación pública, con el de igualdad, con el de libre circulación, con el de igualdad de trato, transparencia, con el de no discriminación. Es decir, todos esos principios de la contratación pública se ponen en juego cuando determinamos los criterios de adjudicación, ¿no? Y claro, consecuentemente a su importancia vienen las posibilidades de recurso frente a los mismos, ¿no? Es uno de los pocos supuestos en los que se pueden plantear hasta recursos indirectos, ¿no? La regla general es que el pliego se impugna, pues cuando lo aprobamos hay un plazo de impugnación del pliego, pero los criterios de adjudicación, tanto la jurisprudencia comunitaria como la española lo ha establecido,
con motivo de la adjudicación se puede volver a cuestionar, cuando esos criterios fueron determinantes en la adjudicación, se puede volver a cuestionar su legalidad. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que nos jugamos, digamos, con los criterios de adjudicación, ponemos en juego la validez de la licitación, de la adjudicación del contrato durante un largo proceso, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser especialmente cautelosos en la redacción de estos criterios de adjudicación para cumplir con los requisitos legales que tienen, ¿no? En principio, vienen expresados tanto en la directiva del 2014 como en la ley de 2017, la transposición española, la ley de contratos del sector público, y nos dice que los criterios de adjudicación tienen que estar vinculados al objeto del contrato, es decir, tienen que estar conectados con lo que estamos contratando. De ahí la importancia de ese trabajo previo, ¿no? De esos estudios, de esas memorias económicas para determinar esa conexión, ¿no? De hecho, en la ley de contratos se nos exige una justificación del por qué. En la memoria justificativa del contrato debemos justificar el por qué que estamos utilizando esos criterios de adjudicación, ¿no? Necesitamos decir, oiga, no simplemente aparecen los criterios de adjudicación en el pliego, sino que con carácter previo están justificados el por qué los hemos utilizado, ¿no? Específicos y cuantificables objetivamente, lo que significa que tienen que estar detallados dentro del pliego. No significa que tengan que ser objetivos, no significa que tengan que ser como una fórmula matemática, pero sí que tienen que estar definidos correctamente en el pliego. Respetar el derecho europeo y especialmente la no discriminación y, como correlato, la libre prestación de servicios y de establecimientos. Es decir, a través de los criterios de adjudicación no podemos situar a unos operadores económicos, a unos licitadores, en ventaja frente a otros. Veremos luego un ejemplo que, aunque el criterio está vinculado al objeto del contrato y es específico y cuantificable y cumple el otro requisito, que es la publicación previa, si hay discriminación, si cumpliendo todo eso discriminamos en favor de un operador económico, de un licitador frente a otro, esos criterios de adjudicación pueden ser objeto de recurso y de anulación, ¿no? Con lo cual, ese parámetro de, oiga, no puedo discriminar favorablemente o desfavorablemente a ningún operador económico, ¿no? Tiene que ser una posición en la medida de lo posible del mayor equilibrio cuando definimos los criterios de adjudicación. Y Diego, hemos dicho una cosa muy importante ahora, ya has definido en la diapositiva, tiene que estar vinculado al objeto del contrato, ¿no? El cambio pedagógico de protocolización a la hora de la redacción de los cuadros de características particulares, de los pliegos, hace que tengamos que relacionar directamente el objeto con el criterio, es decir, la redacción de ambas partes tiene que llevarse en el mismo momento, es decir, y después cuando redactamos el criterio hay que volver al objeto porque la relación intrínseca tiene que existir. Y has dicho una cosa muy importante, la 917, que no existía en texto refundido de 2011, nos obliga, ex artículo 28, a la justificación de las medidas adoptadas. Y ojo, y si lo ponemos en contraste con el 63.5, tendremos que publicar la memoria, donde tendremos que haber puesto en relación el criterio con el objeto, el criterio y el objeto. Entonces yo sinceramente recomiendo que el objeto se siga trabajando a lo largo de la memoria justificativa. ¿Correcto? Sí. El objeto tiene que estar en constante evolución, el objeto con los criterios. Claro, y la importancia de lo que dices de la memoria justificativa, que era un documento que con anterioridad a la Ley 9 de 2017 no tenía ni existía ni tenía una gran importancia, ¿no? Ahora nos encontramos con un documento esencial, ¿no? Y en ese documento la coordinación de objeto y criterios de adjudicación y justificación de los criterios de adjudicación es básico. Eso lo tenemos que tener siempre bien agarrado, porque si no nos debilita el expediente. En el momento que eso no está, que nos falta la memoria o que la memoria no justifica los criterios de adjudicación, el expediente de contratación tiene una debilidad. Que hay que cambiar la manera de trabajar, Diego, perdóname un momentito, Claudia. Es decir, la memoria es un mini PCAP, es un mini CCP, hay que trabajar en la memoria. Realmente el documento más importante de los 5 o 6 que vamos a publicar a Pinito es la memoria. Y como antes en texto refundido, y sobre todo aquellas entidades que tenían instrucciones internas de contratación y que no estaban sometidos a esos capítulos de la norma, la memoria se hacía casi al final. No, es que la memoria tiene que hacerse al principio. Y la redacción del objeto y de los criterios y la justificación de los mismos, no solo de los criterios que estamos hablando hoy, sino de los criterios de solvencia, tiene que realizarse a pinitio. El primer documento que hay que hacer es la memoria. Si hacemos una memoria buena, tendremos un mini PCAP. Después lo único que hay que hacer es copiar y pegar. Exacto, yo creo que de alguna manera sí que hay que hacer hincapié, ¿no?, en esas actuaciones preparatorias del expediente, donde justifiquemos no solo los criterios de adjudicación, también la solvencia. ¿Vosotros creéis que esa memoria debería ser objeto de publicación también, junto con el resto de documentos que integran el expediente, como el pliego
administrativo, el pliego técnico, ¿creéis Es que preceptivo. es preceptivo? Es O sea, preceptivo debería el estar artículo dentro del... 63.5, fijaos, además es el primer punto, si no me equivoco, de ese artículo de desnudo integral que trae 9/17, ¿no? Que es el 63.5, lo digo de memoria, pero el primer punto es la memoria justificativa, ¿no? Que lo pone en relación con el 28, es decir, y si hacemos una buena memoria, después lo único que hay que hacer es transcribir a los apartados que se corresponden con lo que pone la memoria, ¿correcto, Diego? Yo creo que lo que hay que inculcar dentro de las organizaciones en la medida de lo posible es que sea una memoria, que es un trabajo colaborativo de los técnicos y la parte administrativa, ¿no? Es decir, los técnicos solos muchas veces esa memoria no van a poder hacerla porque tiene un componente jurídico de cumplimiento de la ley y los jurídicos solos no pueden hacerlo porque necesitan un conocimiento material, ¿no? Entonces, el trabajar de forma colaborativa en esas memorias, al final yo creo que es una buena forma de trabajar, una forma de que luego los pliegos salgan mejor, las licitaciones salgan mejor. Entonces, bueno, en la medida de lo posible Fíjate, Claudia, que como ha dicho Diego y como va a introducir luego, el hecho de nosotros elegir una fórmula u otra y reforzar las fórmulas que vamos a explicar y que Diego va a traer a colación de una manera muy extensa, tiene que venir explicado en la memoria. Y la razón de ser, y los tribunales están consolidando y armonizando esto no solo el TARC, sino que si viene explicado un cambio de parecer en la fórmula en la memoria, se valida automáticamente. De ahí la importancia de tener la memoria, ¿no? Porque va a servir, ante eventual recurso, tú vas a poder justificar siempre que no solo lo tienes en el PCAP, sino que además viene avalado por una memoria, ¿no? Esa justificación de la fórmula o del cambio de la fórmula que hayamos hecho. Y yo lo decía porque normalmente no es algo que te encuentres en el expediente, ¿no? Cuando te pones la gorra de licitador, muchas veces cuando entras en expedientes a más complejos, no me refiero a un contrato de suministro de material de oficina, me refiero a contratos de licitación de servicios públicos, sea un servicio, sea una concesión de servicios, muchas veces no encuentras esa memoria justificativa, pero ni siquiera de los criterios de solvencia técnica. Todavía no hemos llegado, yo creo, que a ese punto de perfeccionamiento, ¿no? En cuanto a las publicaciones, pero fíjate que es más para el órgano de contratación, pero es preceptivo publicarlo, es decir, tiene que estar publicada la memoria justificativa, el acta de expediente y el acta de aprobación de pliegos, tienen que estar los tres. Pero ¿sabes qué ocurre, Claudia? Y yo creo que con esto, Diego, estamos de acuerdo, que la consecuencia jurídica de la publicación es cero. Es decir, todavía no existe al supuesto de hecho una consecuencia jurídica que sea una penalización al hecho de no haberlo publicado. Hay una resolución que sí, un poco al límite, pero se planteó por la falta de memoria y se recurrió ante el TARC. Y el TARC dijo que, bueno, que la memoria no estaba publicada, pero efectivamente constaba en el expediente y se había podido tener acceso a ella. Con lo cual, contrario sensu, si no hubiera estado en el expediente, no se hubiera podido dar acceso a ella, ahí sí nos podemos encontrar con un problema de anulación, ¿no? de la licitación, lo cual tiene lógica porque si exigimos una justificación ya no solamente de criterios de solvencia, sino incluso de presupuesto, si no tenemos una memoria económica, es que, ¿cómo sabemos a la hora de formar la oferta al licitador? Esa información no la tiene y debe tener acceso a ella, ¿no? Entonces... Y exartículo 52 va a tener que tener acceso a ese documento. Hay una pregunta interesante en el chat sobre quién firma la memoria, Diego. Bueno, esa es la madre del cordero, quién firma la memoria. O sea, eso es una buena... la memoria tiene que estar, ¿no? Yo, para mí... El técnico proponente... Más técnico que jurídico. Técnico proponente. Es un documento más técnico que jurídico. Que el técnico tiene que estar asesorado, tiene que tener el apoyo del servicio administrativo, pero yo creo que tanto la memoria como el pliego técnico lo firman los técnicos y el pliego administrativo y los informes que haya que hacer, pues los firma la parte administrativa. Yo en el día a día reviso memorias todos los días. Leo todos los días, porque prefiero que me las manden primero, quiero analizarlas, yo no las firmo, pero se analizan, ¿no? Bueno, entrando ya... Sí. Diego, un segundito, que hay dos preguntas también. Pues entiende que es vinculante el contenido de la memoria, igual que los pliegos técnicos y administrativos. Es una de las preguntas que formulan. Bueno, el contenido de la memoria vinculante, a ver, si en la memoria se justifican unos criterios de adjudicación, se justifican unos criterios de solvencia, sería increíble que no se reflejasen luego en el pliego, que hubiese otros distintos, ¿no? Dirías tú, bueno, entonces ¿para qué sirve la memoria? Hombre, sí, yo creo que internamente es vinculante, ¿no? ¿El órgano de contratación puede separarse de esa memoria? Pues sí, hombre, podría separarse de forma justificada siempre, ¿no? Pero no es un proceder habitual dentro de cualquier organización. El técnico
propondrá unos criterios de adjudicación, solvencias, y a partir de ahí pues se elaborará el pliego administrativo siempre que esos criterios propuestos pues sean conformes a derecho. No tiene más ciencia, vamos. Es una salvaguarda más bien para el órgano de contratación, ¿no?